nada más. No se me ocurre nada. Muy buenas tardes, profesor, compañeros. Nosotros les vamos a presentar nuestro proyecto de estadística. Nuestro proyecto está conformado por 4 integrantes: mi persona, Belén Castillo, Melanie Casar, Alan Manobanda y Kevin Andrade. El problema. El problema central de este proyecto es investigar la presencia del bullying en las escuelas y sus posibles causas o consecuencias en relación a las víctimas y victimarios. El estudio está enfocado en centros educativos de la ciudad de Ambato. Análisis de resultados estadísticos demográficos. Por ejemplo, aquí ya tenemos un análisis del género, de cuál ellos se identificaba, en la cual frecuentemente, en la frecuencia está mostrando que hay 20 personas que son masculinas, 35 que son femeninos y otro que no se identifica por su género, sí que está por otro, que nos da un total de 56 personas. Aquí podemos ver el resultado del género en base en las gráficas, donde podemos ver que la mayor parte de la encuesta fueron realmente público femenino, un 62,50%, y la menor parte ya es representado por otros, que el 1,79%, y medianamente por masculinos, que es el 35,71%. Aquí se puede ver la edad y el valor de edades en el que más o menos nos basamos, que son desde 7 hasta como mayor, como tope, 25 años, que son edades escolares porque como dijimos al inicio, es en lo que nos basamos. Aquí te da el gráfico estadístico de las edades, que mayormente son edades de entre 14 y 15 años, y menor entre 11 y 25 años. Aquí en el origen étnico podemos observar que tenemos mayormente una gran frecuencia en mestizo, con la cual con su porcentaje igualmente llega a ser mayor. A tener un total en la frecuencia de un 56% y de un porcentaje de 100, al igual que el porcentaje válido. Después vemos cómo tenemos una gran cantidad de mestizos en nuestra tabla de 91,07%. Después en indígenas tenemos 1,79%, en blancos 3,57% y en negro 3,57% igualmente. En el estudio de religión se analizó un total de 4 religiones entre católico, cristiano, evangélico y otra, en donde se tomó igual una muestra de 56 personas, teniendo en su mayoría personas evangélicas. Ya. En el gráfico de barras tenemos un 71,43% de católicos, un 8,93% de cristianos, 7,14% de evangélicos y 12,50% de personas que no se identifican con ninguna de esas religiones, es decir, otra. Análisis de los resultados estadísticos. Aquí tenemos el análisis de la primera pregunta: ¿de qué tan frecuente crees que bullying escolar en tu escuela? En la cual este se dividió por muy raro, raro, moderado, frecuente, muy frecuente, donde gran porcentaje, bueno, donde más se enfoca la frecuencia es en el moderado, que es un total de 26 personas. Igual la muestra está hecha para 56 personas. Y aquí vamos a ver lo que es la gráfica, donde obviamente vamos a ver este movimiento, donde gran parte va a ser en moderado. Si vemos esto como consecuencia escolar, el día de hoy, se puede decir que ha bajado y se ha mantenido muy frecuente, pero es interesante que esto todavía se haya mantenido en moderado.
Siguiente pregunta. Aquí se puede ver que el impacto que hay en las escuelas del bullying, que las 25 personas respondieron que era muy grave, que igual es una cantidad considerable, ya que no están demasiados, que es del porcentaje de 44,6. Aquí en los gráficos estadísticos igual se ve que 44,64 respondieron que era grave, 28,57 respondieron que era muy grave, 21,42 moderado y 5,36 leve. En la siguiente pregunta tenemos qué tan confidente se siente en informar un caso de bullying a un maestro o adulto de confianza. Y dividido todo esto, tenemos que moderadamente confidente es la mayor parte en ser seleccionado, teniendo así un total en frecuencia de 56. Después tenemos en la tabla, en moderadamente confidente de un 43,64%. Al muy confidente lo han bajado de a 5,45 y en nada confidente de 7,27%. En la pregunta 4, ¿qué tan efectivas crees que son las consecuencias impuestas a los agresores de bullying en tu escuela? Aquí es interesante ya que 23 personas, es decir, su mayoría, nos dicen que son poco efectivas las consecuencias, mientras que muy efectivas nos dice simplemente una persona, que representa el 1,8% del total de nuestra muestra. Asimismo, como podemos ver en el gráfico de barras, podemos notar claramente que con el 41,7% en su mayoría son poco efectivas las consecuencias, bajando hacia moderadamente efectivos con 33,93, efectivas en 16,7 y muy efectivas, que sería la minoría, en 1,79. Siguiente pregunta. Esta dice, ¿qué tan involucrados crees que están los padres en la prevención y manejo del bullying escolar? Ah, como podemos ver, gran parte es en poco involucrados y un chance por 2 puntitos menos está en moderadamente involucrados. Ah, se podría hablar un poco de esto como víctima, a pesar de lo como era antes el tema del bullying. Se puede ver que es interesante este dato porque normalmente los padres no están muy involucrados al tema de lo que están pasando con sus muchachos en el colegio. Bueno, es un tema a investigar. Aquí vamos a ver lo que es el tema gráfico. Normalmente el poco involucrados va a estar en 39,29%, 32,14 para moderadamente involucrados, 14,29 involucrados, 8,93 muy involucrados y nada involucrados sería un 5,36%. Encuestas. El estudio se realizó con una muestra experimental pura, en donde la selección de los elementos de la muestra se obtuvieron en base a criterios de inclusión y exclusión. Se pasa de uno. Ahí está. Después se realizó una encuesta en donde se obtuvieron 61 respuestas, de las cuales se trabajó con 56. Aquí nuevamente podemos ver la tabla en la que tenemos las edades como dato, en donde se maneja de 7 hasta los 25 años en su minoría. Y aquí podemos ver el dato de género, como ya habíamos hablado anteriormente, que gran porcentaje fue el público femenino, un poquito porcentaje de las personas que no se identifican con ninguno de los dos géneros y se podría decir casi una cuarta parte del porcentaje que sería los hombres. Aquí ya vemos el gráfico del pastel,
de la religión a la que pertenece, que la mayoría son de la religión católica y la minoría son de otra religión. Después tenemos el origen étnico, donde tenemos mayormente el 91.1 de mestizo, mientras que el menor es de indígenas. ¿Qué tan frecuente crees que es el bullying escolar en tu escuela? Aquí tenemos respuestas bastante variadas, siendo la más fuerte o la más grande moderada. De ahí sigue frecuente, raro, muy frecuente y de ahí viene muy raro. Aquí a cambio estamos de qué tan frecuente crees que es el bullying. ¿Este ya está? Sí. Sí, ¿verdad? Ya. ¿Qué tan grave consideras el impacto del bullying escolar de los estudiantes afectados? Aquí podemos ver que mucha gente ha puesto que el impacto que genera el bullying escolar en los estudiantes es muy grave. Es grave. Y un 27% cree que es muy grave. Y un 22% moderado, pero ninguno ha puesto de bajar de leve o muy leve, que esto sí se considera como un acto dentro de la problemática. ¿Qué tan confidente te sientes al informar un caso de bullying a un maestro o adulto de confianza? La mayoría de personas se sienten moderadamente confidentes y en su mayoría serían muy confidentes o nada confidentes. Y el 27.1% confidentes y el 13.6% poco confidentes. ¿Qué tan efectivas crees que son las consecuencias impuestas a los agresores de bullying en tu escuela? Tenemos en categorías como nada efectivas, poco efectivas, moderadamente efectivas, efectivas y muy efectivas, donde la mayoría gana en ser pocas efectivas y la menor logra ser muy efectivas. ¿Qué tan involucrados crees que están los padres en la prevención y manejo del bullying escolar? Tenemos una mayoría del 40.7% en poco involucrados y una minoría en nada involucrados, lo cual es un poco contradictorio, pero son los datos que nos arroja la encuesta. Prueba de Kruskal-Waltz. Aquí está el análisis de la prueba, que primero es elegir el tipo de muestreo, que fue comparación de muestras independientes, que el tipo de dato fue el tipo de dato ordinal. Claro, cuando es ordinal, la normalidad no se aplica. Así que para esta encuesta aplicamos la prueba estadística de Kruskal-Waltz. Para el segundo fue el nivel de significancia, que se escoge de un nivel de significancia del 5%, es decir, que si la hipótesis nula, su significancia debe ser mayor a 0.05. Y para la hipótesis, ¿cómo era esta hipótesis? Bueno, la siguiente hipótesis, la significancia debe ser menor o igual a 0.05. Y se realiza el siguiente cálculo. La ruta de cálculo primero nos vamos a analizar a pruebas no paramétricas y muestras independientes. En el cálculo podemos observar algunas capturas que se han realizado al combinar algunas de las opciones que teníamos registradas en el SPS. Para al final obtener un resumen de la prueba de hipótesis, en donde nos dice de la hipótesis nula, con una significancia de 0,631. Las muestras, el nivel de significancia es de 0,05. En conclusión, al realizar la prueba de hipótesis, podemos observar que esta significancia de 0.631, esto quiere decir que esta hipótesis nula se retiene.
porque la pasa del 0.05%. Eso quiere decir que la distribución de estas respuestas según la edad son iguales a la que son de esta categoría, a la pregunta que hemos resuelto. Muchas gracias. Gracias.